¿Todo bien? Sí. Buenas tardes, bienvenidos a esta charla, coloquio de Leica. En primer lugar, dar las gracias a Fundación Telefónica. Como siempre, es un placer estar aquí. Gracias a todas las personas del equipo de Elena que hacen esto posible. También gracias al equipo de Leica, ¿no? A Álvaro, fotógrafo, WordPress Photo, y además forma parte del equipo de Leica Iberia, y a Beatriz, nuestra directora de Marketing y Comunicación, que también ha hecho posible esto, ¿no? Leica apostó por el mercado español hace un año más o menos, abriendo una subsidiaria, y parte de nuestro trabajo, aparte de hacer negocio en la medida que podamos, es devolver esta parte de conocimiento, de parte de nuestra experiencia en lo que es el mercado de la fotografía, aportando algo que nosotros consideramos fundamental, que es el fomentar lo que sabemos hacer y lo que hacen nuestros colaboradores, ¿no? Hoy es un día importante para nosotros porque tenemos a Adriana Zebrauskas, fotógrafa brasileña, afincada en Phoenix, me parece, reconocida por su trabajo relacionado con derechos humanos, con violencia, la guerra de drogas, migración, etcétera. Un trabajo impresionante. Colaboradora habitual del New York Times, de New Yorker y alguno más que seguro que se me olvida. Bienvenida. Por otro lado tenemos a otra embajadora, Laura León, fotógrafa sevillana. Tiene un trabajo fantástico que además podéis ver en nuestra galería en Madrid. Trabajo nacional, trabajo internacional, colaboradora también habitual de New York Times y de Associated Press, me parece. También hace trabajos de autora en distintas editoriales. Y hoy vamos a poder disfrutar de ellas y de esta charla con una mirada hacia la fotografía, no solamente iberoamericana, sino también desde la perspectiva de la mujer fotógrafa. Espero que disfrutéis, y solamente una cosa más: en Leica Iberia nos gusta formar parte de esta comunidad, nos gusta que vosotros también podáis, todos los amantes de la fotografía y de Leica, ver este trabajo y disfrutar de él. A partir del día 6, es decir, a partir del viernes, tendremos en nuestra Leica Gallery Madrid, Ortega y Gasset 34, una exposición denominada Tepito, de Adriana Zebrauskas. Estáis todos invitados a visitarla. Sin más, os dejo con Beatriz Pérez, que hará de moderadora, nuestra directora de Marketing y Comunicación, y con Adriana y con Laura. Bienvenidas. A ver. Vale. No, momentito que nos vemos. Aquí estamos. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a compartir este ratito con Adriana y con Laura. Estaba hablando antes con ellas. La verdad es que yo soy una apasionada, frustrada del periodismo y del fotoperiodismo. Y hablando antes con ellas, pues me ha dado una envidia sana impresionante que espero que os puedan transmitir como me han transmitido a mí, la verdad. A mí me gustaría empezar por preguntarlas esto que a mí es una típica pregunta que a mí me viene siempre en estos casos, que es cómo han llegado a este momento de profesionales, si hubo un punto de inflexión o ha sido algo como fruto de la casualidad o cómo ha sido, ¿no? Entonces, no sé, Laura, si quieres empezar. Bueno, pues, ¿se oye? Sí. Sí, bueno, buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Yo no tengo una gran historia detrás de esa decisión de ser fotógrafa. Yo estaba estudiando en la universidad y hacía algunos cursos de fotografía, pero supongo que lo que pasó fue que no podía evitar dejarse fotógrafa, ¿no? Entonces dejé la universidad y me embarqué en esta aventura. ¿Y tú, Adriana? Bueno, hola, buenas noches. Gracias por estar aquí todos. Gracias por tenernos. Bueno, mi historia es también, no hay un momento fijo en que decidí por la fotografía, pero sí hay un momento en que decidí por el periodismo.
por lo que yo quería contar historias. Yo cuando era chiquita, mi papá era periodista, escritor, y me mandaba los domingos a comprar al kiosco, a comprar los periódicos y el cigarro, ¿no? Que hoy ya no podría hacer. Y yo llegaba con el periódico de domingo a la casa, así, un periódico de este tamaño lleno de cosas, y me metía a la habitación y ahí me quedaba a la tarde fascinada mirando el periódico y guardando historias, y el periódico abrió las puertas del mundo, del universo para mí. Y me parecía fascinante saber y conocer historias de lugares, ¿no?, tan lejos y tan diferentes. Y desde ese punto estaba claro que lo que yo quería hacer era contar historias. Y bueno, hice la facultad de periodismo, y ahí todavía pensando en escribir, pero ahí me encontré con la fotografía, no sé cómo nos encontramos, yo creo que ella me encontró a mí y ya nunca nos separamos, ¿no? Fue amor a primera vista. Ambas empezasteis en vuestras ciudades natales, en Sevilla y en Sao Paulo, pero yo ya voy a hacer un salto a vuestra primera experiencia internacional, porque me ha llamado muchísimo la atención vuestros primeros proyectos, muy jóvenes las dos. En tu caso, Laura, empezaste en Gaza. Sí. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues efectivamente yo estaba bastante verde en ese momento de mi vida. Estaba iniciada en el periodismo local, pero bueno, digamos que la sensación de querer más, de poder llegar de una forma a un periodismo un poco más, a una cobertura de periodismo un poco más potente, más intenso, pues me hizo dar el salto. Entonces tuve la oportunidad logística y me fui a Gaza. Estuve viviendo allí varios meses y eso me permitió, pues, empezar un contacto, una nueva vida profesional, porque los encargos todos eran con medios internacionales. Entonces, digamos que ese es el punto de inflexión, mi primer punto de inflexión en mi carrera profesional, ¿no? No fue cuando empecé, pero sí fue mi primer punto de inflexión, porque eso hizo que cambiase la forma en la que me iba a relacionar, pues eso, ¿no?, con el mundo de los medios profesionales, ¿no? A partir de ese momento yo empezaba a trabajar con medios profesionales y evidentemente la cobertura no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo en Sevilla. Estamos hablando que Sevilla era una zona que bastante tranquila, o sea, ahí no ocurre nada. Lo máximo que ocurrió, me acuerdo, en ese momento era el conflicto de los astilleros. Y de ahí pues me fui acá y empecé a trabajar un poco gracias a algunos compañeros que me daban algunos tips y las ganas. Empecé un poco pues a hacerme en este medio, que era el medio un poco pues de la fotografía en zonas de conflicto, ¿no? Aquí vemos Esta fue una mi primera foto cobertura. Que a mí personalmente me parece un poco, bueno, hay muchas fotos impresionantes, pero pensar que estás ahí, ¿no?, delante de lo que me parece que es como un ataque con tanques y todo, parece que estabas bastante cerca. ¿Eso no da un poco de miedo al principio? Bueno, en realidad esto no, porque aquí es donde tiran las bombas. Lo que da miedo es cuando estás en el lugar donde las tiran, o sea, donde las reciben. Donde las recibes. Es que esto es en Al-Laoz, esto es en la parte de Israel. Y fui a hacer esta parte de la fotografía, fui a hacer esta cobertura porque yo estaba donde siempre caía toda la artillería, ¿no? Pero bueno, había un lugar de donde se lanzaban y había toda una historia allí. Entonces, pues viajé hasta esta parte, hice las fotografías y luego me volví a meter en la parte de Gaza. Pero en definitiva no, ahí no daba miedo. Vale, no. Vale. Daba miedo aquí donde daba miedo. Aquí esto dentro. ya es en la parte de... Sí, claro, estos son militantes de Hamás que se están preparando pues para una operación militar terrestre, aérea y marítima, ¿no? Se están acercando a la zona de entrada de la frontera con Israel, bueno, pues para hacer fuerte, ¿no? O sea, para hacer muro, ¿no? Vale, pues luego hablaremos también de cómo lo vivís desde el punto de vista, a lo mejor un poco de mujer, ¿no? Ya que estamos en el marco de la Semana Internacional de la Mujer, que estamos celebrando también con Fundación. Compartimos estas últimas imágenes de ella en el proyecto de Gaza, y me gustaría que nos iniciaras tú tu primera experiencia con tu proyecto FE. Bueno, yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en el periódico en São Paulo, que se llama Folha de São Paulo, y que era mi gran sueño, era trabajar para este periódico, ¿no? Ese era el máximo de los máximos de los máximos.
Y fui y trabajé, y la verdad fue mi gran escuela, fue el periódico. La verdad yo en la universidad no aprendí mucho de fotografía y el periódico sí fue, yo hasta ahora llamo que fue mi madre, ¿no? Me dio mucho, me dio el tiempo, las herramientas para aprender la fotografía. Y entonces el periódico es una gran escuela, el periódico diario, porque cobres de todo, todas las noticias, ¿no? Desde el presidente hasta las calles, hasta manifestaciones. Y lo tienes que hacer porque tiene un cierre, es todos los días, ¿no? Entonces no hay que, ay, no pude hacer la foto. No, tienes que hacer la foto, ¿no? Hay un espacio ahí en la página, no hay. Y eso siempre para mí fue una gran adrenalina, eso del deadline. Pero a la vez empecé a sentirme empezó a quedarme un poco corto eso, ¿no? Es que la superficialidad con que hacemos, ¿no? Las noticias diarias que cubres, ¿no? Y de un día aquí, otro día allá, y 3, 4 encargos por día. Y, ay, no se me está cayendo esto. Y empecé a sentir la necesidad de adentrarme, de profundizarme más en algunos temas, ¿no? Y entonces empecé a hacer un proyecto que fue mi primer proyecto personal, que es un tema que siempre me fascinó, que es el tema de la fe en Brasil y México. Y en mis tiempos libres viajaba hacia a dónde ir y buscaba y empecé a hacer ese proyecto. Y la verdad también fue el primer proyecto que hice con una cámara Leica, porque también quise cambiar todo el formato. En el periódico trabajaba con una Canon, con todo color, y decidí que tenía que cambiar un poco mi propio lenguaje, mi narrativa visual. Y ahí entonces hay una anécdota un poco interesante, porque mi primer Leica la recibí de las manos de Sebastián Salgado, por una casualidad, ¿no? Porque el periódico que trabajaba, nosotros teníamos la exclusividad de publicación de las imágenes de Salgado en Brasil. Y lo que también en el contrato de publicidad, de publicación, estaba que cada vez que estaba en São Paulo para hacer un proyecto, nosotros le dábamos toda la logística para moverse, transporte, transportación, teléfonos celulares y todo. Ay, es que se me cae. ¿Se escucha? Sí. Bueno, entonces le asignaron a Sebastián Salgado un chofer para estar con él todo el mes para que pudiera hacer su trabajo. Ese chofer era muy joven y le encantaba la fotografía y quería ser fotógrafo, pero también tenía una familia y tenía que sustentar su familia y lo sustentaba a través de su trabajo como chofer del periódico, pero tenía que tener su propio carro y lo tenía que mantener nuevo, en buenas condiciones, y para eso tuvo que vender su equipo. Y bueno, Salgado estaba siempre ahí en el periódico, en la redacción, y yo estaba preguntando, quiero comprar una Leica, pero no entiendo muy bien, ¿qué me recomiendas? Entonces un día llega a la redacción, me mira y me dice, Adriana, ¿todavía quieres una Leica? Y le dice, sí quiero. Entonces va, saca su Leica del bolso, me la regala y le dice, le pagas al motorista. Y con eso lo que él quería hacer era darle una oportunidad al motorista que comprara un equipo como un Canon con varios lentes y varias cosas para que pudiera trabajar como fotografía, ¿no? Entonces, la verdad fue una actitud muy generosa de él en relación al motorista, al chofer. Y bueno, a mí me salió como win-win a todos, ¿no? Muy bien. A mí me gustaría preguntaros ahora por cómo ser mujeres ha jugado, porque es algo que al final es recurrente últimamente en muchas conversaciones y un poco las últimas, ¿no?, tendencias y afirmación del empoderamiento, que se utiliza ahora tanto esta palabra, a veces no sé muy bien cómo decirlo, pero bueno, de la mujer. Entonces, en vuestro caso, en esta profesión, y sobre todo en vuestros inicios, y no sé si hasta la actualidad, ¿se ha sido una ventaja, un inconveniente? ¿Habéis tenido que luchar más o no? ¿O habéis sido favorecidas? Bueno, yo creo que la respuesta más o menos todo el mundo se la puede imaginar, ¿no? O sea, estamos en un entorno que está completamente dominado por hombres. Entonces, ¿el qué, perdona? Sigue siendo dominada por hombres. Efectivamente. O sea, el 80%. Los puestos de cargo están dominados por hombres. ¿Qué quiero decir con esto? No lo veo como algo malo. Lo veo como que
El problema básicamente que yo me he encontrado y que creo que afecta en el destino de una profesional son las decisiones que esa persona toma con respecto a qué puedes hacer o qué no puedes hacer según su criterio. Yo he notado que yo quería tener acceso a ciertas cosas en el que se lo pensaban 2, 3 veces, tantas veces que no me mandaban. Y yo la sensación que tengo al final es que el problema, bueno, se habla de muchas cosas, se habla de la cosificación de la mujer, se habla de un montón de aspectos. Creo que todos son reales, pero mi conclusión final es que creo que en la forma en la que en este contexto de fotógrafa y digamos en una situación en la que ya no tiene que ser una guerra, sino bueno que puede ser situación de disturbios o catástrofes humanitarias, situaciones en las que bueno digamos que hay que exponerse, ¿no? El hombre, yo no sé ahora, pero yo cuando empecé yo creo que tiene la figura de la mujer como un perfil profesional más frágil, ¿vale? Entonces pues digamos que nos cuesta más trabajo que nos coloquen en lugares donde supuestamente tienes que tener otras cualidades, ¿no? ¿Y de qué manera afecta esto? Bueno, pues que digamos que si tú no tienes acceso a las grandes historias, pues tienes menos visibilidad. Uh-huh. A partir de ahí tu destino puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿de qué forma me ha afectado a mí? Pues a veces más y a veces menos. Yo he convivido con esa situación con cierta deportividad. O sea, yo he sabido aceptar el momento en el que estaba viviendo, con la gente que me estaba rodeando, y cuando he tenido la oportunidad la he sabido coger, y cuando no me la han dado no me he doblegado, sino que me he pagado yo mi viaje si era el caso de irse fuera, o me he ido yo por mi cuenta a cubrir lo que hiciese falta, ¿no? La parte positiva, pues, bueno, contando con que a mí me gusta ser mujer y ser fotógrafa, pues ya a partir de ahí todo es muy positivo. Pero la forma en la que la situación influye por ser mujer de forma externa, pues, por ejemplo, en situaciones de los países árabes en concreto... Perdona que te interrumpa, que estas imágenes que estamos ahora compartiendo mientras hablas son tuyas en la frontera de Libia con Túnez, sí. El problema que hubo también de los refugiados, sí. Hace unos años que fuiste a cubrir, solamente para que lo conozcan los demás. Vale, ahora comento qué es eso. ¿Qué estaba diciendo? Claro, ahora ya te he cortado y ya te has despistado. La parte positiva. La parte positiva es que, por ejemplo, en los países musulmanes, pues yo tengo acceso tanto a la parte de las situaciones públicas con hombres como con mujeres, y los hombres no. Los hombres solamente pueden entrar normalmente a las situaciones donde solamente es permitido los varones. Entonces ahí digamos que voy con ese privilegio, ¿no? Que esos accesos no lo tienen normalmente los hombres, que luego pueden entrar, que no digo que no, pero de entrada ya es más fácil para nosotras, ¿no? Sorprendentemente, porque todo el mundo puede opinar que bueno, que horror, el mundo musulmán tan machista y tal. Bueno, pues sí, pues es machista, ¿no? Pero a la hora de cubrir una situación, pues yo me he encontrado con unos accesos que con los compañeros no tenían, vamos, y yo por supuesto me he frotado las manos. Y nada, esta situación pues nada, es una cobertura en el momento que ocurrió la primavera árabe, pues los trabajadores migrantes que estaban en Libia, la época que comenzaron los disturbios, pues huyeron y se quedaron en la zona, en el paso fronterizo entre Túnez y Libia. Ahí se creó un campo de refugiados para luego repatriarlos, ¿no? Y bueno, son imágenes un poco pues de las personas que estaban allí. No es tanta la acción, no es tanto el día a día con todo su contexto, sino más bien los rostros, ¿no? De las personas y algunos... Sí, eso es. Muy bien. En cambio, en tu caso, Adriana, las primeras diferencias las viste relacionadas con el fútbol, que es una religión también en Brasil. Es una religión, trabajando en un periódico que cubrimos todo, es un periódico nacional, pues el fútbol es sagrado, ¿no? Y era un equipo, era un gran equipo, la fotografía éramos casi 25 personas, de esos 25, 20 hombres y 5 mujeres, ¿no? Y obviamente nunca me mandaban a hacer los partidos, ¿no? Y tenía yo que pelearme con 20 hombres para que yo pudiera ir, y al momento dices, ya no me voy a pelear con nada, entonces voy a hacer otra cosa. Como decía Laura, ¿no? Es que como la situación también,
como que va moldeando el camino que tomas en la fotografía. En mi caso fue que yo siempre buscaba entonces los afueras. Yo no tenía que estar ahí en la acción porque ya sabía que ellos iban a hacer. Yo iba a la periferia y hacer la torcida y hacer otras escenas, otras cosas que a ellos no les interesaba, ¿no? Y yo creo que eso como que me fue trayendo esa voluntad, ¿no? De hacer la historia que no es la tan obvia, ¿no? Que es la que no es tan literal, tan explícita, y trabajar un poquito ahí en el medio del camino, ¿no? Yo creo, y en mi caso, después de eso también lo que pasó fue que yo fui a trabajar como asistente de un fotógrafo en Nueva York, que era un fotógrafo de guerra muy famoso, que era James Knockway, y que era mi gran inspiración. Y trabajando con él, me di cuenta de que era justo lo que yo no quería hacer. No quería hacer fotografía de conflicto, de guerra. Y eso fue también un parteaguas, ¿no? Porque siempre yo tenía esa preocupación de que si yo quisiera lanzarme al mercado internacional como fotógrafa, yo tendría que obligatorio irme a una zona de conflicto y hacer fotografía de guerra, porque era así que el trabajo iba a tener una repercusión, ¿no? Las historias tranquilas y calladas y que yo hacía no estaban en el radar, ¿no? De la portada, ¿no? De la portada, de lo que era importante, ¿no? Pero ahí entonces algo también muy, muy interesante pasó, porque después de trabajar con Jim, conocí también por acaso una editora de New York Times, y fue en un festival en Perpiñán. Yo estaba ahí hablando con otro amigo, y él, la verdad, yo no la conocía, y yo soy muy tímida, la verdad. Si fuera, cuando no estoy tomando fotos, es decir, como que soy muy tímida, ¿no? La cámara como que me da un pase, ¿no? De ir a lugares y hablar con gente que normalmente no haría, ¿no? Hablar con extraños y llegar a la puerta de alguien y, hola, no me conoces, pero puedo entrar a tu casa, me puedo quedar 2 días, ¿no? No lo haría nunca, pero como fotógrafa lo hago. Pero bueno, en Perpiñán era una situación también que tenías que estar buscando los editores, tienes que ponerte en una situación como muy incómoda. Y yo, por suerte, hablando con ese fotógrafo, pasa esa editora y dice, hola, Cris, ¿cómo estás? Bien, esa es Adriana, fotógrafa de Brasil. Y dice, sí, de Brasil, puedo ver tu trabajo, estoy buscando a alguien en Brasil. Y era justamente el trabajo de la fe, mi trabajo personal, ¿no? Y ya 2 semanas después suena el teléfono y por este trabajo personal fue que empecé a trabajar con el periódico, ¿no? En el New York Times. Y ahí me di cuenta de que, bueno, hay un camino, ¿no? Pero el periodismo para mí siempre fue la noticia, y entonces seguí haciendo, y me fui a Haití. ¿Son fotos del terremoto? Del terremoto en Haití. Ahí me quedé 2 semanas. Y la verdad fue una de las coberturas también más difíciles en términos logísticos. ¿En qué sentido? En el sentido de que primero no sabía ni cómo iba a llegar a Haití, porque no habían vuelos, ¿no? Entonces tuve que volar a República Dominicana. Llegué ahí, no sabía ni cómo llegar a la frontera, todo un desmadre, todo un caos. Habló un amigo que trabajaba en la Embajada de Brasil. Le comento que iba a República Dominicana, que iba a Haití. Me dijo, habla a un amigo que tengo ahí en la Embajada de Brasil. Le hablé y así bajando del avión, me dijo, mira, yo estoy aquí saliendo con un cargamento de agua que Brasil donó a Haití. Nos vamos a Haití. Si quieres, vente ahorita y nos vamos. Vámonos, ¿no? Entonces fui en una van que ellos tenían que llevar, iba un camión gigante con agua. Y llegamos a la frontera de Haití. Llegamos ahí, estaba cerrada, tuve que esperar unas horas, entramos y tampoco no sabía a dónde iba a quedar. Los hoteles estaban caídos, ¿no? Y eso pasa así. Entonces, terremoto, haces la maleta, no es así, no te vas a la playa, ¿no? Entonces, así como tienda de campaña, sleeping bag, que no sabes ni qué vas a comer, latas de atún, ¿no?
Y llegué, el camión fue directo el Brasil tenía un cuartel general, era como los de la ONU, ahí en ese momento eran los de Brasil. Llegué y me dijeron, ¿te puedes quedar aquí con nosotros? Y entonces estaban, los periodistas brasileños podían quedarse ahí. Y entonces me quedé ahí 2 semanas, que la verdad tuve mucha suerte porque veía a mis compañeros ahí, ¿no? Durmiendo, tenías que dormir afuera porque seguía temblando, ¿no? Y yo estaba ahí bien acomodada, tenía baño, tenía comida, ¿no? Tenía donde cargar las baterías de la cámara, porque esa es, ¿no?, la cosa, ¿no? Cómo trabajas, ¿no? En esas situaciones de terremotos, ¿cómo se dice? Huracanes. Es un problema la logística, ¿no? Que cómo haces tu trabajo y cómo haces con que el trabajo llegue al periódico, porque tampoco, si lo haces, pero si no lo puedes mandar, no sirve de nada, ¿no? Claro. Y entonces eso fue, yo dije, bueno, sí lo puedo hacer, ¿no? También fue como en varios niveles, una cobertura que me marcó muchísimo, no solo personalmente del lado profesional, pero humanitario, obviamente, ¿no? Por todo que uno ve, ¿no? Perdón. Sí. Pues a mí me ha impresionado mucho, vamos, ese salto que hiciste de la fe en Sao Paulo a Nueva York y de Nueva York retransmitir a tus medios y al mundo, ¿no?, toda la parte del desastre y el sufrimiento que hubo en Haití. No me extraña que os haga plantearos a veces si de verdad queréis seguir siendo reporteras de este tipo de conflictos o de acontecimientos, etcétera, que pasan, ¿no?, naturales o ocasionados por el hombre. Yo quería tener tu visión también para que la compartieras para todo el mundo de lo que supone ser fotoreportera de guerra, de conflictos, de este tipo de... Bueno, yo no soy una fotógrafa de guerra, pero sí he cubierto conflictos. Y cuando digo que no soy una fotógrafa de guerra es que yo llevo 20 años trabajando como fotógrafa y habré cubierto situaciones de conflicto, o sea, conflicto armado, pues una temporada bastante más pequeña de todo este tiempo que llevo. Entonces, por esa razón no me considero fotógrafa de guerra, a pesar de haber estado en conflictos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era tu opinión sobre el concepto para ti, lo que suponía ser en tu carrera, que ya lo has transmitido un poco, el tema de ser fotoreportera de guerra, y de hecho cómo habías ido evolucionando hacia siguientes proyectos como este que vamos a ver ahora de China? Claro, es que esa historia es interesante, ¿no? Porque cuando comentabas, ¿no?, y decía, bueno, es que parece como que el fotógrafo tiene que hacer, el fotoperiodista tiene que ir a una guerra como para demostrar que tal. Bueno, yo no soy de esa opinión. Mi opinión es que el fotoperiodismo nació para denunciar cosas, ¿no? Y la vocación del fotoperiodista, si decide continuarla, si tiene nervio, si tiene el animal dentro, quiere más. Entonces llega un momento en el que la cobertura que te puede dar una situación local como fotoperiodista es muy descafeinada. Llega un punto en el que te puede llegar a aburrir y quieres más. Realmente quieres estar en eso donde están ocurriendo cosas. El fotoperiodista tiene ese perfil de curioso, de combativo, de estar donde están ocurriendo cosas. Bien, entonces, en mi caso yo agarré ese camino porque necesitaba esa intensidad. O sea, a mí me lo pedía el cuerpo como profesional. Y también es verdad que en mi caso, hablo en mi caso, la curva profesional tiene unos movimientos, ¿no? La vida profesional tiene ciclos. Y si cuando llega un momento en el que lo que quieres es intensidad, luego parece que en mi caso lo que voy buscando luego es la profundidad. Ya no me interesa, ya no me siento tan útil estando en una zona de conflicto o de calamidades de cualquier tipo, entre otras cosas porque ya me apetece entrar de lleno en las historias del tipo que sean. O sea, me da igual si es que han puesto un ascensor en un barrio marginal de Sevilla. Lo puedo disfrutar muchísimo.
sí que es el primer ascensor que hay en toda esa barriada, ¿no? Porque hay un grupo de vecinos. Me estoy acordando de esta historia porque me la estaba contando el otro día una compañera periodística y me pareció una historia increíble y yo me hacía esa reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo me puede estar emocionando tanto esa historia cuando yo antes lo que quería era grandes historias, ¿no? Para mí ahora mismo las grandes historias pueden ser cualquier historia que signifique algo para mí, ¿no? Y entonces he pasado de la intensidad del momento a la profundidad, ¿no? Entonces en el caso de China, bueno, pues lo que traigo son una pequeña muestra de lo que fue un viaje de 1 mes y pico. Yo me fui para allá porque en ese momento era 2000, no me acuerdo, 10, 13, no me acuerdo. Entonces en ese momento era en la BBC empezaba a salir noticias de los primeros chinos que se empiezan a suicidar por el estrés laboral, bueno, y por las condiciones laborales en las que están, ¿no? Que estamos hablando del marco de la fábrica del mundo, del Made in China. Entonces, bueno, pues agarro la mochila, pues me voy para allá a ver qué pasa, ¿no? Además me iba un poco, pues, sin saber muy bien aquello en qué iba a quedar, bueno, no tenía ni idea, no tenía acceso, no tenía contacto de ningún tipo. Pero cuando llegué allí, me llevé un impacto brutal con el paisaje urbanístico, ¿no? Era un paisaje de cemento y hormigón, una cosa... Bueno, en fin, en cualquier caso, China es tradición, ¿no? O sea, no te digo que tenga que echar el dragón por allí en medio, pero China es tradición, ¿no? Y yo no veía nada de eso, yo veía, pues eso, una cosa. Entonces, casualmente conocí a un grupo de arquitectos sevillanos que eran especialistas en la arquitectura tal. Entonces, empecé a investigar sobre el terreno y efectivamente había habido una revolución urbanística a consecuencia de todo este asunto de la fábrica del mundo, ¿no? De generar todo, de abrir el mercado libre, movilizar todas las personas del campo hacia la ciudad, en el área metropolitana, la gente que vivía en el centro de la ciudad, en todos esos edificios tradicionales, se empiezan a derrumbar para crear casas de lujo, se empieza a estandarizar desde el punto de vista occidental China y empezó a hacer un tipo de... o sea, empezó un poco pues a cubrir esa historia, que son un poco... está relacionado con las fotografías que hoy os muestro. Había otra parte, que era la de las fábricas del mundo. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo llego yo a estas fábricas? Porque claro, ya han habido suicidios, eso significa que los medios están por ahí ya metiendo las narices. Entonces ya las fábricas no las abren para la gente con cámara. Entonces me inventé un papel. Y dije, bueno, mira, yo me voy a sacar unas tarjetas y yo me voy a montar aquí un lío. Y efectivamente, me llamé a todas las empresas que encontré en Alibaba, que hacían productos de estos de cualquier cosa, y yo lo que iba diciendo pues que pertenecía a una empresa española que iban a hacer una enorme compra de USBs con maderita y con historietas, pero que para comprarla yo tenía que verla antes y además tenía que hacer fotos porque tenía que comprobar que allí no había ninguna estafa. Entonces pues pasé, no exagero, bebiendo el licor ese insoportable de los chinos en las oficinas enormes, con chinos enchaquetados dándome licores y porque ese era el ritual allí, el protocolo de reunión, reunida con gente. O sea, yo vi muchos enchaquetados todo el tiempo, mucha gente, muchos mesas ovales y pocas fábricas, porque nadie se lo tragaba. Fui a alguna, fui a otra, pero el reportaje no terminaba de ser consistente. O sea, yo no podía volverme a decir, yo he hecho un trabajo como yo quería. No. Punto de inflexión con esta historia, que cuando volví, bueno, yo tengo un trabajo bastante grande de fábrica y de esto, pero no lo suficientemente potente el tema de fábrica como para que no lo coloqué, vamos, que no vendía nada. Entonces, sorprendentemente me llega un galerista y decide que quiere exponer el trabajo de China. Yo de galería sabía nada, absolutamente. Pero efectivamente se expuso y la otra parte sorprendente fue que había gente, galeristas, que estaban dispuestos a comprar las fotos. Entonces, ¿dónde está el punto de inflexión aquí? Pues que de repente, yo como freelance, me di cuenta que se abre un camino que para mí no existía. O sea, yo no contaba con él. O sea, es que no había pensado nunca en eso. Yo era fotoperiodista, yo era documentalista, a mí esta historia no me... Y se abrió un camino nuevo que era el formato de galería, ¿no? Y el formato de, bueno, de poder presentar tus fotos y incluido ganar dinero porque había gente que compraba fotos, ¿no? Y yo vendía algunas, sí.
Allí fue ya un cambio también de paradigma para ti, te planteaste otro tipo también de reportajes. Claro, o sea, era como decir, joder, es que de repente la voz propia tiene acogida, ¿no? A ver, es que hay una cosa muy importante, y es lo que explicaba antes Adriana, ¿no? ¿Qué pasa con esas portadas, ¿no? De los grandes medios, o los reportajes, o los magazines. ¿Cómo encajas ahí una historia? Pues normalmente en las portadas están las grandes historias, los breaking news. Y dentro de los magazines ahora ha cambiado mucho, pero antes eran grandes historias pues del tipo el tsunami de tal o el no sé qué de cuál, ¿no? Y si nadie te llevaba allí, te lo tenías que costear tú. Y irte a una zona de conflicto o irte a una zona que está bajo una situación de catástrofe es carísimo. O sea, estamos hablando de que te puede ir al día entre 300 y 500 dólares. Para un freelance eso es muy complicado, ¿no? Entonces, de repente, si tú te sale de todo ese guión y decides hacer algo que no está dentro de la agenda de los medios, y dices, bueno, entonces, ¿y qué salida tiene esto? Bueno, pues a mí me ocurrió que me encontré esta salida, ¿no? Entonces esa es la parte importante de todo esto como freelance, ¿no? A ella le llamó la atención esta historia del aumento de suicidios en las fábricas de China. Te fuiste a por ella, a buscarla. A ti te pasó con el caso de los 43 en México. Exacto. ¿Puedes contarlo un poco más para todos? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, en 2014, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa de México que desaparecieron, ¿no? Siguen desaparecidos. Nadie sabe hasta la fecha qué fue que pasó. Bueno, yo empecé a cubrir esa historia, que son esas fotos, desde el principio, desde el primer día, y para varios medios lo cubrí, para New York Times, para Folha de São Paulo, y después con BuzzFeed News me invitaron a hacer una cobertura de más largo aliento, a donde la idea era seguir a una de las familias por 6 meses y hacer la publicación en el aniversario de 6 meses del desaparecimiento. Y lo que queríamos con eso era contar un poco de quién eran estos estudiantes, porque al final eran los 43, pero no son unas cifras, son personas, ¿no? Tienen nombre, tienen apellido, dejaron familia, ¿quién son? ¿No? Y bueno, entonces por 6 meses encontramos una familia que nos aceptó. A cada mes íbamos y pasábamos 4 o 5 días con ellos. Estaba haciendo la nota para el aniversario de 6 meses, hacíamos una nota que iba para la semana, y fue cuando empezó también lo de social media de Instagram, ¿no? Que yo ya lo usaba, pero que empecé a usarlo más como una otra plataforma para publicar fotos que yo sabía que no iban a entrar y no iban a ser publicadas, porque eran un poco más poéticas, o porque no tenían tanta acción, no tanta información, ¿no? Para la historia, pero que sí tenían un apelo visual que a mí me gustaba, y que yo sabía que podía contar esa historia de una otra manera, que era esa. Y empecé a ponerlas en mi cuenta de Instagram. Y fue muy impresionante para mí la respuesta que empecé a tener de la gente, ¿no? Que yo era como una radio, ¿no? Estaba ahí cubriendo y lo postaba en Instagram, pero eran fotos, normalmente las estaba haciendo en blanco y negro, también para diferenciar un poco del trabajo que estaba haciendo para el medio que estaba trabajando. Y la gente empezó a escribir y a preguntar muchas cosas de cómo estaba la situación. Y bueno, lo paramos un poquito ahí. Y bueno, haciendo ese proyecto, también estaba haciendo un proyecto multimedia, que fue mi primer proyecto multimedia, con video, entrevistando a las familias, los familiares, para que ellos mismos pudieran contar su historia, ¿no? Esa historia por su propia voz. Entonces, les pedía fotos a los familiares de sus familiares que estaban desaparecidos, o videos, o cosas que tenían para que yo pudiera incorporar al multimedia. Y empecé a escuchar, la gente me decía, no tengo fotos porque las tenía en mi celular, perdí el celular o cambié el celular, no las tengo. Y siempre era la misma respuesta, la tenía, pero las perdí porque estaba en el celular, ¿no? Y empecé a mí me pareció un gran paradoxo de
del momento en que estábamos viviendo, ¿no? En que nunca se ha producido tantas imágenes. Todos somos fotógrafos porque todos tenemos una cámara en las manos, que es el teléfono. Pero nadie guarda las imágenes más. Nadie las imprime. Y a mí me pareció que estas personas, estos muchachos, se estaban desapareciendo 2 veces, ¿no? No solo de la vida en este momento, pero de la memoria de sus familiares. Sus hijos iban a crecer, a la familia que yo estaba fotografiando, el chico tenía 2 hijos pequeños, y entonces, ¿qué va a pasar con estos 2? ¿No? Van a crecer y no se van a acordar de quién fue su papá. No tienen fotos, no tienen videos, no tienen el álbum de familia, ¿no? ¿Y quién somos nosotros sin nuestras memorias? ¿No? Pensando en eso, apliqué para una beca que salió en ese momento, que era justamente de Instagram y Getty Images, para fotógrafos documentales que estaban utilizando la plataforma para contar historias sobre comunidades subrepresentadas. Bueno, yo nunca aplico para nada y bueno, apliqué al último día, al último momento, y como prueba de que existen milagros, me gané la beca, ¿no? Me gané, esa es prueba cabal, no sé. Me gané la beca, que fue muy impresionante, la verdad, y había planteado para hacer con una beca, la beca era una cantidad razonable de dinero, eran $10,000, en que planteé un proyecto de regresar a Guerrero y a regresar a estas comunidades que viven a lo límite. Es uno de los estados más violentos de México, ¿no? Es un estado dominado por los narcos. Toda la montaña guerrera es un estado rural, indígena, muy pobre. Todo dominado por los grupos de narcotráfico que ahí plantan papola, ¿no? Para hacer el opio. Y son comunidades que viven a punto de pistola, ¿no? Y a punto de desaparecerse. Entonces fui a esas comunidades y mi idea era hacer retratos familiares con ellos. Entonces, y usando el teléfono, porque también era un proyecto planteado para Instagram, imágenes cuadradas, blanco y negro, porque pensé en los álbumes antiguos de familia. Entonces hacía las fotos, llevé una impresora chiquita que conectaba con mi teléfono por Wi-Fi directo, y ahí mismo las imprimía las fotos y les regalaba a ellos las fotos, porque la idea es que ellos tengan su propia memoria. Y lo más impresionante fue que al principio todos quedaban así como que no, como si fotos, ¿no? Después la gente había una cola de gente en el pueblo, y es un pueblo, se llama Huehuetonac, que hablan una lengua musgo, no hablan español casi, y había un sistema de autoparlantes, que la gente es como una radio, ¿no? Y para hacer como publicidad. Entonces, pues el correo llegó, el pan calientito ya está, el pollo rostizado ya está listo. Entonces vas y pagas $10. Entonces pagué $10 y hicieron un anuncio para todo el pueblo de que hay una fotógrafa en el pueblo, ella está enfrente de la iglesia, en la plaza, quien quiere sus fotos, ¿no? Sus retratos, que vengan a la plaza. Y entonces la gente llegó y primero uno, otro, después cuando empecé a hacer las impresiones se quedaron fascinados, pero empecé a darles las impresiones así, cuadradas, en blanco y negro, y se quedaron mirando y dicen, no, pero hay un problema, está un error, están en blanco y negro, ¿no? No les gustó para nada. Y entonces, así como decepcionadísimos, ¿no? Entonces hacía así en blanco y negro para mí, después les tomaba la foto normal en color, y a eso les imprimía y les regalaba eso, ¿no? No sé si se puede regresar una foto, sí. La foto del señor con el caballo. Bueno, esta foto, ese es don Gerardo, con su caballo, el güero. Y don Gerardo llegó primero, llegó solito, se quedó mirándome, regresó con su nieto chiquito. Dice, ¿nos puede tomar una foto? Sí, tomó una foto, se van. Media hora regresa don Gerardo con su esposa. Ahora me tengo que tomar un retrato con mi esposa. Claro, don Gerardo, le tomo el retrato. Va.
regresa después de 2 horas, ya casi termina el día, la luz ya baja. Me dijo, es que, ¿puedo traer mi caballo? Es que mi caballo es mi mejor amigo. Y yo quiero que mi nieto sepa el gran amigo que tuve en mi vida. Qué bueno. Entonces va y me trae su caballo, ¿no? Bueno. Don Gerardo con el güero. Y bueno, lo que hacía era, yo les daba las copias, las impresiones chiquitas en el momento. Después me iba a la Ciudad de México, ahí hice impresiones más grandes. Y regresaba al pueblo para darles las impresiones más grandes, para que los pudiera tener, no sé, poner en la pared o guardar, pero no solo, porque las impresiones de la impresora eran muy chiquitas, así como de tarjeta postal, ¿no? Y bueno, regreso algunos meses después con las fotos para distribuirlas y viene don Gerardo a recoger su foto. Que seguimos con don Gerardo. Seguimos con don Gerardo. Y entonces le digo, don Gerardo, ¿y cómo va el güero? ¿No? Y me dice, es que no sabes. Se murió 2 semanas después. Nada. Y yo me quedé así como que al mismo tiempo feliz porque tuvimos la oportunidad de hacer las fotos, ¿no? Yo creo que me quedé más triste que él porque él me dijo, me miró y me dijo, pero él tiene una hija, la rubia, ¿la puedo traer? Así que me torné la fotógrafa particular de don Gerardo y toda su familia, Qué bueno. de toda familia de sus caballos, ¿no? ¿Es la rubia o es el güero el que tenemos Aquí desde aquí? Es el güero. Yo no puse la foto de la Leica, rubia. en la galería de Leica no está. Está el güero también, no está la También rubia. lo podéis, el que pero quiera luego pasarse, le puede si ver. lo entran en mi cuenta de Instagram, la pueden buscar, ahí está, ¿no? Don Gerardo con la rubia. Pero para mí lo que fue el punto de inflexión de ese proyecto fue que, bueno, primero me di cuenta lo importante que es la imagen, ¿no? La fotografía para esas personas. Yo creo que 98% nunca habían posado para un retrato de familia. Nadie tenía una foto de sí mismos con su nieto, con su hija, con sus papás. Y para mí, esa cosa del retrato de la familia, que también, antes de la fotografía, que eran los cuadros, las pinturas, que también es una manera en que nosotros aprendemos cómo viven las personas. Es un retrato del tiempo a donde viven, cómo se visten, ¿no? Su entorno, su ciudad. Para mí en ese momento la fotografía se quedó así. Yo no era la importante. No que yo crea que sea yo importante. Obviamente como fotoperiodista siempre el más importante son las personas y que fotografiamos, ¿no? Sus historias, no de nosotros. Pero ahí estaba clarísimo para mí que yo era un instrumento apenas así como de memoria, ¿no? De usar la fotografía otra vez como con su recurso más básico, que es de preservar la memoria y la existencia, ¿no? Es la prueba de vida, ¿no? De que uno vivió. Y no sé, a mí me parece que cuando una persona es fotografiada es como una redención, ¿no? Está salva del destino fatal de ser olvidado por el tiempo, ¿no? Entonces, de una manera o de otra, está ahí, ¿no? Que la foto se quede en la pared o que después de una otra generación la encuentre en una caja de zapatos, pero ahí está, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo ves tú desde los ojos de los políticos? La inspiración que te supuso para ti la Casa Blanca y tu siguiente trabajo que nos vas a comentar. Pues sí, Ellos tienen más ego, ¿no? En general. ellos tienen más ego en general. Eso más, pienso. sí, pero a ver, entonces este trabajo es una suma de fotos de 3 trabajos distintos que hice, enganchada un poco o enamorada del trabajo de un fotógrafo que es Peter Sousa, que es el fotógrafo de la Casa Blanca. A mí me fascinaba, claro, yo en la época en la que empecé un poco como a ver sus primeras fotos. Yo estaba metida pues en grandes historias internacionales, un lío, un desgaste, una pelea, un no sé qué. Y de repente empiezo a ver el trabajo de este hombre que yo me lo imaginaba, pues que cogía un taxi, desayunaba en su casa, cogía el taxi tranquilamente, llegaba a la Casa Blanca, todo allí muy a gusto y ¡pam! Fotón. Y el fotón era pues eso, ¿no? El presidente de Estados Unidos. Este hombre estuvo con varios, creo que el último fue con Barack Obama,
y unos fotones que yo decía, hostia, pero ¿cómo se puede presentar la vida política de esta forma? Yo esto no lo había visto nunca. Y eran realmente fotos maravillosas, pero no tanto por la cuestión técnica, sino por lo que mostraba esa foto. Claro, nosotros estamos acostumbrados a que sean figuras hieráticas, es casi poner una escultura, ¿no? Ahí eso es el presidente del gobierno, ¿no? Es inaccesible, es una... Entonces, a mí me enamoraba toda esa idea de llegar un poco a otro sitio, a una naturalidad, a una cotidianidad. Yo personalmente, además, no siento el... A ver, entiendo la figura que le corresponde a cada uno en el mundo, pero para mí el orden natural pasa porque todos somos personas. O sea, a mí no me fascina la figura de un presidente porque sea presidente, ¿no? Pero sí me fascina el hecho de que es el presidente y cómo es el presidente, esta persona que le ha votado un número muy alto de ciudadanos, ¿no? Presidente y todo lo que hay en torno al presidente, ¿no? Entonces, en un momento determinado me dan la oportunidad de volver a Sevilla porque se inicia un proyecto periodístico interesantísimo y a mí me proponen pues estar entre Andalucía, internacional y un poco de España. Bueno, y yo empiezo a dar la turra porque yo ahí vi mi oportunidad y tenemos que... Se acercaban unas elecciones meses vistas y yo empecé con la turra pim, 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 yo quiero... porque tenemos que hacer fotos... tenemos que hacer un 24 o un 48 horas al menos con el presidente fuera de la agenda, porque patatín, porque patatán, y todo el mundo me decía, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Pues esto, papá. Pues yo no sé cómo me puse de pesada que mi jefe de fotografía, el editor, me compró la idea. Se la vendió de una forma al director, que también se la compró. Y al final terminaron proponiéndolo a Moncloa, que accedieron. Y por suerte me dieron la oportunidad a mí pues para hacer esa cobertura, esas 48 horas, que fue en un principio con Zapatero. Ya te he explicado que era el presidente del gobierno en ese momento, en 2008. Entonces lo pasé muy bien. Estuve, pues eso, viajando en diferentes ciudades, diferentes coberturas. Obviamente no era el mismo acceso y ni siquiera el político se mostraba delante mía como lo hacía en la Casa Blanca. Yo es que no sé si habéis visto ese trabajo, pero la típica imagen, digo que es típica porque ya se ha ido repitiendo, lo han cogido el gusto los políticos. Ese presidente de Estados Unidos, la primera potencia del mundo, con los pies encima del escritorio, bueno, pues ese tipo de imagen, y de ahí... Que de ahí de todo tipo, pues cogiendo pesas, comiéndose una hamburguesa, no sé qué. Yo decía, pero claro, esto aquí, inviable. Te dejan que te montes en el avión, te deja que no sé cuánto, que estés con él, que hables con él, que echar... Pero tampoco se va a poner los pies encima de la mesa. Ni falta que hace, pero digamos que tampoco puedes entrar del todo. Pero bueno, yo me seguí enganchando a esa historia. Entonces, pasaron los años y otra vez me empecé con la turra. Pero esta vez en Andalucía. Y conseguí pues que me comprase la idea el Parlamento de Andalucía, con todo el gobierno andaluz al completo y toda la oposición, y pude hacer un libro teniendo unos accesos realmente privilegiados. Ahí sí los tuve. Fue una experiencia maravillosa. Y la última fue otra vez insistiendo, en este caso fue otra vez yo personalmente, sin medios por medio, con el Moncloa. Y cuando vieron la oportunidad, yo me puse en contacto con Moncloa, y cuando ellos tuvieron la oportunidad de darme, pues eso, una cobertura, fue cuando vino Merkel hace un par de veranos a visitar a Pedro Sánchez a Doñana. Entonces me llamaron y me dijeron, oye, ¿te interesa? Me querían dar, pues eso, un día, y yo dije, no, un día eso no se hace nada, no sé qué. Total, volví a envolver la historia y me permitieron un par de días con ellos, y fue bueno, pues con límites, sobre todo por la parte alemana, que no me dejaban ni acercarme ni hacer fotos de espalda. La comisión alemana, la delegación alemana es súper estricta. De hecho, esa cobertura la hacíamos yo y el fotógrafo de la delegación de Alemania. Y una risa, pues claro, a mí me llegaron y me dijeron pam, 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 alemanes. Y yo decía, sí. Y cuando se daba la media vuelta, digo, ¡pam! ¡pam! Y el fotógrafo, claro, yo a mis anchas, porque el fotógrafo de la delegación alemana
no hacía una foto ni muerto, vamos. Claro, porque es que se le podía venir encima pues todo el marrón de momento de perder el trabajo y lo segundo de que se buscase una buena riña. Entonces yo me serví sola pues todo este tipo de fotos que habéis visto de... Bueno, que son solamente 2 creo la que he metido en esa cobertura, ¿no? Fue muy divertido. Yo soy bastante apasionada de la fotografía de la vida política, sin duda. Esta a mí me encanta. No, y esta fotografía... No, esto es un cachondeo, porque esto es en el Parlamento de Andalucía. Entonces yo... me quedo hasta que se van, ¿no? Y me pongo justo donde se sienta pues el presidente de la Cámara, ¿no? Y me quedo allí a ver qué pasa y de repente aparece este consejero y empieza a hacer la galantería de cogerle el bolso y esa es la ministra de Hacienda, que entonces era consejera de Andalucía. ¡Ay, que no puedo con el bolso! El otro, yo te lo cojo. Y se tira... Y le digo, pero este hombre, ¿qué está haciendo? Y empieza a tirar fotos y el día siguiente lo cesan. Y yo con esta foto, yo diciendo, Dios mío, pero si es que yo saco esta foto y esto es portada en todos los medios con toda la risa que lleva además. Pero no la publiqué porque, bueno, me había comprometido a que esto era foto para el libro y decidí no sacarla. Pero para mí esta es la foto más divertida que yo he hecho en 20 años en toda la vida política, ¿sabes? La verdad que cuando la he visto antes he dicho, vaya fotón también. Y de ahí, mira lo que nos encontramos. Claro, y entonces... El siguiente proyecto que a mí me... Y entonces continúo, claro, esto, o sea, vamos... Entre ese proyecto y este... Pues hay años, hay otras vivencias y otras cosas, pero ¿por qué he elegido este proyecto? Esto empieza a arrancar con una etapa bastante actual, que es la de los animales, ¿no? Entonces yo me voy a vivir a Sevilla y me quedo viviendo, yo vivo en una zona un poco rural, ¿vale? Bueno, un poco no, totalmente rural, vamos, que a veces que tengo que esperar que pasen las ovejas para entrar en mi casa, vamos. Entonces, es una zona galguera y de repente... Empieza a ver galgos abandonados, con las patas rotas, en muy malas condiciones, en un maltrato extremo. Hablo con mi hermana que tiene un galgo y esto es teoría. No, pues yo esto lo he adoptado, vete a tal sitio que es una fundación más grande que hay en, yo creo que si no es de Europa, si no es de España, de Europa, está al lado de mi casa además. De galgo voy para allá y empiezo a ver unas cosas que yo decía, pero ¿cómo puede existir esta maldad, no? Entonces empiezo a tirar del hilo y empiezo a investigar. Y la historia es que, bueno, no sé si conocéis la historia de los galgos en España, pero bueno, básicamente es que es un animal que se utiliza pues para carreras, bueno, para montería, para caza de campo abierto con liebre y para montería. Pero se gana muchísimo dinero con los galgos. ¿Qué pasa? Que se gana dinero con el galgo que funciona, con el que no funciona no. Pero para tener uno que funciona tienes que tener una camada. Entonces, los que no funcionan o los matan, ¿vale? Y los matan de la forma más desagradable del mundo, porque o lo tiran a un pozo, o lo ahorcan, o los meten en fosas comunes y los pipipipín, o los abandonan. Y los abandonan, pues normalmente cuando están ya pues un poco hechos polvo y luego los maltratan la gente por la calle, ¿no? Entonces yo decidí empezar a trabajar esta historia en el formato de reportaje, sobre todo en la provincia de Sevilla porque es muy galguera, y luego ya la extendí al territorio nacional para seguir el campeonato de España de galgos. Terminé en Roma haciéndole fotos a una adoptante, porque bueno, parece que los países europeos son en ese sentido bastante más sensatos que nosotros. Ellos los adoptan y nosotros los abandonamos. Bueno, acabé desmoralizada, o sea, era ya como la guinda, ¿no? Era como una sensación de fe en la humanidad, de decir, joder, o sea, los conflictos, las calamidades, y luego llegas a España, todos los desahucios, todo el no sé qué, y ahora me veo con los animalillos, que yo soy amante de los animales al 100%, o sea, le deseo lo mejor siempre, creo que debería haber leyes de protección, en fin, me puedo extender mucho, no lo voy a hacer para no aburriros, pero en cualquier caso, a mí esta historia me dolía mucho. Y llegó el dolor a tal punto que yo dije, mira, yo tengo que honrar a estos animales. Yo no puedo acabar con esta historia. Yo esta historia la publiqué en una revista, pero yo no me quedaba contenta, ni satisfecha, ni tranquila. Entonces decidí honrarlos de otra forma. Y es como yo me lo imaginaría, como me imaginaría yo que lo retratasen en el siglo X y IX, 9 y 10,
en España, que es cuando precisamente estos animales estaban considerados como una posesión que daba prestigio, ¿no? De hecho, te lo comentaba antes, Álvaro, que había leyes que castigaban tanto a los que hurtaban como a los que mataban a los galgos en concreto. Entonces decidí empecé a hacer este tipo de fotografía. Claro, empecé a hacerlo, pero bueno, que sin ningún tipo de... O sea, ya está, ¿sabes? Empecé a hacerlo y ya está, y ya está. Y lo interesante de esto es que es un proyecto que de alguna forma Leica ha abrazado y que lo voy a continuar, y gracias a ellos yo no he bajado los brazos con este tema, lo voy a continuar, y lo voy a continuar además con otros animales. Perros, y terminaré con los elefantes, o con los que... quiero decir, con todos los animales a los que pueda tener acceso, ¿no? Y es sorprendente, y es lo que hablábamos antes, o lo que os comentaba antes de la línea, ¿no? De la fotografía, de cómo vamos necesitando intensidades, luego profundidades, luego hacemos cosas que sencillamente no podemos evitar hacerlas, porque por ejemplo la del ascensor, pues es una historia que a mí realmente me emociona, pero que si no lo hago no me pasa nada, vamos. Pero esta no. Yo este trabajo, esto se me ha caído, ¿eh? Yo ya no sé qué hacer con esto. Este tipo de trabajo en el que yo no me identifico porque yo me he vertebrado en el documentalismo, y estas son fotografías de estudio, es en el momento en el que, o sea, este tipo de trabajo es donde más en coherencia conmigo me siento, porque lo necesito, porque necesito honrarle y necesito hacer esto por ellos, vamos, y por mí, ¿no? Una de estas fotos forma parte de estos galgos que hemos visto, forma parte de la colección Sur-Suroeste que está organizando nuestro fotógrafo Álvaro Ibarra en Leica Gallery, que se puede disfrutar también a partir del próximo 6, y donde hay obras de algunos de los mejores fotógrafos iberoamericanos en este momento, entre ellas de ellas dos, y tenemos al señor don Gerardo, ¿verdad? Era con su caballo también. Y está una foto de este galgo en un tamaño enorme, no te sé decir ahora los metros, pero sí, que la verdad que lo ves y te lo quieres llevar a casa, si tienes pared para ponerlo. Si tienes pared, sí. Vamos a pasar de estos dos temas y proyectos apasionantes que ha tratado Laura, al último que está trabajando, o uno de los últimos que está trabajando Adriana, que es sobre las migraciones. Sí. Es un tema también de rabiosa actualidad, por desgracia. Sí, es un tema global, ¿no? Global, sí. Pero también es un tema, yo que no quería hacer fotografía de conflicto, al final de cuentas me fui a vivir a México y al final fue lo que terminé haciendo, ¿no? Conflicto, pero no de la manera que estoy en una zona de guerra, pero México es sí una zona de guerra, a donde las líneas no están tan claras, ¿no? A donde no sabes quién son sus enemigos, a donde ahí las cosas son un poco complicadas, quién, ¿no? La policía, quién es el bandido, quién, ¿no? Y es un poco difícil de trabajar. Y, bueno, obvio, la migración siempre fue uno de los temas recurrentes de mi trabajo en México, ¿no? Desde hace muchos años, nunca dejó de existir. Solo que en 2018 tomó una nueva forma, que fue la forma de las caravanas migrantes, a donde millares de personas juntas salieron, ¿no? De El Salvador y Honduras principalmente, y cruzaron todo el México a llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces eso cambió mucho la dinámica de cómo la gente se movía. Y mi idea también de lo que decía Laura, ¿no? Es aprofundizarnos también, ¿no? Y saber entender también las causas de la migración y de por qué la gente está huyendo, de qué está huyendo. Entonces, un trabajo, no solo seguí la caravana en México por 2 semanas, pero también te puedo regresar una. Ay, sí, perdón. Es la primera, no. ¿La primera? Aquí. Eso es una pandilla en
en San Pedro Sula, en Honduras, que es una de las ciudades más violentas hoy en todo el planeta, ¿no? México es una de de los países más violentos para fotoperiodistas que no están que no es un país de guerra, ¿no? Pero San Pedro Sula, Honduras, es el país más violento, de más muertes, ¿no? De casualidades civiles. Y bueno, entonces intentando entender la violencia que son las pandillas de El Salvador y Honduras que dominan la sociedad y que, bueno, llegan a una casa y reclutan a un niño de 12, 13 años y que no es que él quiera o no quiera ser parte de la pandilla, es que no tiene opción. Y si él no va, él viene por sus mamás, por sus hermanas, por sus papás. O sea, no hay opción. La opción que tienen es salir del país, ¿no? No hay cómo quedarse. Entonces, eso fue varios viajes a El Salvador y Guatemala. Podemos seguir con las fotos. Esa es una familia, eso es también en Honduras, pero una familia que emigró a Estados Unidos. El papá con los hijos, eran 4 o 5 hijos chiquitos. La mamá ya estaba en Estados Unidos. Cruzando México, fueron secuestrados por los Zetas. Fueron secuestrados por 40 días. Obviamente extorsionaron a la mamá que estaba en Estados Unidos para mandar el dinero. Ellos tuvieron suerte porque no los mataron. Normalmente los matan, los extorsionan, tienen el dinero, pero acaban matándolos de todas maneras. La familia pagó, la mamá pagó, pero ahí tuvieron que regresar todos a Honduras porque ya no tenían el dinero para la familia quedarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces también una de las causas de por qué el cambio de dirección, que era muy peligroso irse solo por México, ¿no? Todos los peligros del camino. Y una cosa que es para entender que para ponerse en esa situación con su familia, eso es que uno quiere salir e irse a Estados Unidos porque para una aventura, no es así. Lo que pasa en el camino es una cosa que es, no, abusos sexuales, extorsiones de policía, cuántas mujeres son abusadas sexualmente, tienen sus hijos en el camino, tienen que parar el camino porque se quedan embarazadas, no pueden seguir el camino. Entonces, no es una decisión que uno hace, no me voy a Estados Unidos, ¿no? No es así, ¿no? Es porque hay una razón muy fuerte. Entonces, ahí fue cuando empieza la caravana migrante, ahí en el estado de Chiapas. Seguían adelante, entonces salían los grupos a las 4 de la mañana porque hacía mucho calor para que pudieran caminar, pues cuando no hacía ya, ¿no?, el calor fuerte del día, caminaban. Hubo un día en que caminaron 60 kilómetros. Yo caminando con ellos, después de 4 kilómetros ya estás, y ellos, nosotros, ¿no?, con zapatos, con zapatillas, y ellos en chanclas, con niños, ¿no? Una cosa, la verdad, así muy impresionante, ¿no? Ese es un niño que se quedó enfermo, uno de los abrigos ahí que hacían en el camino, que las ciudades que iban pasando, la gente de la ciudad se organizaba, las propias prefecturas municipales se organizaban para poder recibirlos, la gente se organizaba a hacer comida, cuidarlos, medicamentos y todo eso. Era un niño que estaba muy enfermo, lo tenían cuidando, y en algunos momentos subíanse a camiones y lo que pasaba en la carretera que pudieran darles un aventón, ¿no? Entonces, eso para mí era como, no, era como gado, ¿no? Como ganado. Como ganado, ¿no? Niños, mujeres, y llegaban a las otras ciudades, se quedaban 1 o 2 días en plaza pública, hasta que llegaron a Estados Unidos, ¿no? No más llegar para regresar, ¿no? Esta otra vez. ¿Les acompañaste? No fui hasta Estados Unidos, después me fui a Tijuana, hice un trozo y después regresé a México y después me fui a Tijuana, donde ya estaban ahí, ¿no? Entonces, esta también es una familia, pues, de gente local de México que se organizó y que hacía comida y distribuía para la gente. Para ayudar, ¿no? Para ayudar, sí, para ayudar. Yo lo que he oído allí es que a lo mejor a veces hay los cuerpos policiales, no siempre y no todos, que les extorsionan, les dan palizas, les roban, y luego los ciudadanos civiles, tampoco siempre, no todos, y
que están como ayudando, intentando reparar pues todo lo que se deben encontrar en el camino. No mira, sé, ellos también, los ciudadanos también estaban muy nerviosos, porque imagínate, vives en un pueblito de 5 o 10 mil personas y va llegando una caravana migrante con 6.000 personas que va a llegar a tu... es una... Sí. ¿No? Y entonces ahí entre el miedo, entre no qué va a pasar, los queremos, no los queremos, ¿no? Los ayudamos, son como nosotros. Porque si uno piensa, pues, si uno va a México y empieza a preguntar, no hay un mexicano que no tenga un familiar que esté en Estados Unidos, que no ha migrado y que no ha pasado por eso también. Entonces, también hay esa identificación, pero al mismo tiempo, también, ¿qué va a pasar? ¿No? Se van a quedar, nos van a invadir, no sé, ¿sabes? Muy interesante. Entonces, esta foto te quería preguntar si era de gente que le había ido especialmente bien o no. ¿Es la fiesta de los 15 años? Eso es en Tijuana, que es muy interesante porque, bueno, Tijuana sigue siendo la ciudad y la vida normal de Tijuana. Entonces, esa era una nota en que ahí estaban todos los migrantes que llegaron en los abrigos, están ahí en la frontera esperando. Y la vida sigue en Tijuana, ¿no? Ahí está el muro. Esa es la de Tijuana, del otro lado de San Diego. Y ahí van las quinceañeras a tomar sus fotos, ¿no? A posar y la vida sigue. La vida sigue. ¿No? Y está ahí del muro, al lado del muro, ¿no? Esa es una historia. Ahí estaba yo y cuando veo había una fiesta de cumpleaños y voy a hablar con ellos a ver qué está pasando. Y sigue, sí. Creo que se ha vuelto. Era una fiesta de cumpleaños, entonces todos ellos viven en San Diego, del otro lado, pero el papá no puede vivir en Estados Unidos, el papá vive en México. Entonces el niño estaba cumpliendo 15 años, tuvieron que hacer la fiesta en el lado mexicano. Entonces todos los familiares que viven en San Diego se fueron a Tijuana y hicieron la fiesta ahí en la playa, al lado del muro, para que el papá pudiera estar presente. Qué bueno. Bueno, yo antes de llegar aquí a las preguntas y a daros las gracias, quería haceros una pregunta también, curiosidad mía, que es ¿cómo os veis? Porque yo siempre estoy pensando, ¿no? Yo en 5 años, en 10 años, ¿qué estaré haciendo? ¿Dónde estaré? Nunca estoy en lo que creo que voy a estar, ni hago lo que pienso que voy a hacer, pero aún así estoy encantada. Y vosotras, en este caso, no sé si sabéis lo que vais a estar fotografiando o es imposible. Mira, hay un dicho que dice que tú hagas planes que ya la vida se reirá de ellos, ¿sabes? Entonces yo me conformo con que dentro de 5 años viva en paz, por cómo me siento por lo que hago, y espero que sea a través de la fotografía, siguiendo en proyectos interesantes, ¿no? Lo que no sé si será el tema, no lo sé cuál será, ¿no? Muy bien. ¿Y tú, Adriana? Bueno, yo no sé también, no tengo ni idea. Mira, te digo un ejemplo muy presente de mi vida. Si me hubiera hecho esta pregunta hace un año, jamás hubiera podido decir que ahora estoy, por ejemplo, haciendo fotos, un trabajo con los navajos en Arizona, porque yo no tenía ni idea que yo me iba a vivir en Arizona, en Phoenix, una ciudad que nunca había jamás ni pisado, ¿no? Y ahora estoy en Arizona. Entonces es esto, ¿no? Los planes, la vida, no hay planes, es no lo que la vida trae. Y yo también espero, como Laura, de poder seguir haciendo la fotografía. Yo creo que la fotografía es la única cosa que puedo decir en mi vida que no he dejado de hacer. Exacto. Que no he desistido. He habido momentos en que uno piensa, ¿por qué me hago esto? Porque no es fácil, es un trabajo que, no que los otros trabajos sean fáciles, pero es un trabajo que te expone mucho emocionalmente también, ¿no? Vives vidas que no son nuestras, absorbes muchas cosas y ves todo de muy cercano, son experiencias muy fuertes, muy cercanas, pero por otro lado ves la vida y la historia, ¿no? En su momento presente, y eso es yo creo que es un regalo y soy muy agradecido por eso. ¿Alguna pregunta para ellas? Tenemos allí una, no sé si le podéis allí acercar el micrófono.
¿Podéis indicar si es para las dos o para Adriana o Laura? Hola, buenas tardes. La pregunta es para Adriana. ¿Cómo se trabaja en un país como México, en el que es un país que tiene uno de los índices de feminicidio más altos de todo el mundo, y que tampoco se respeta al periodista? Con los dos óbices de ser mujer y periodista, ¿cómo se puede trabajar allí? Es muy difícil. La verdad, no les voy a mentir. Para mí, creo que México es el país más difícil de trabajar como periodista, más que todo como mujer, ¿no? Porque también, miren, yo amo a México. México fue muy generoso conmigo y viví 15 años. Casi me considero chilanga, básicamente, pero es un país muy machista, ¿no? Muy, muy machista. Al punto de que a veces estaba haciendo fotos y la persona que estaba tomando fotos me decía, ¿y por qué no estás tú en tu casa cuidando a tus hijos? ¿No? Porque obvio es el lugar de la mujer, ¿no? O entonces que voy con mi compañero reportero y llegamos al hotel, pero ustedes son casados, pareja, ¿no? No, trabajamos juntos. Pero, ¿cómo así? ¿Y puedes viajar sola con otro hombre que no es tu marido? Así, incontables veces tuve que escuchar eso, ¿no? Entonces, muy difícil. Hay protocolos de seguridad. Buscar siempre, pues nunca viajar en las noches, en las carreteras, siempre decir a dónde estoy, tener siempre a alguien que sepa a dónde estoy, en qué momento, cuando especialmente en viajes. Si rento un coche, tomo las fotos de la licencia, le mando a mi marido, mi esposo, le mando a mi editor. Siempre a dónde estoy. Hoteles seguros. Por ejemplo, con BuzzFeed News, México es tan peligroso que a cada nota que tenemos que salir a hacer, hay un grupo de WhatsApp con los de seguridad, que son 24 horas. Entonces, con ellos tienes que, tienen como en un tracking, ¿no? Y tienes que decir con quién va. Mira, estoy saliendo a hacer una entrevista con tal persona en tal lugar. Estoy saliendo de ahí. El percurso de ahí hasta el hotel es tantos kilómetros. Voy. Llega al hotel, llegamos, ya no vamos a salir, ¿no? Y situaciones en que de plano, por ejemplo, con UNICEF, que trabajo, ellos todavía tienen protocolos de seguridad mucho más rígidos. A las 6 de la tarde en Honduras, después de las 6 no se trabaja. De regreso al hotel y de ahí no se sale, ¿no? Entonces, que también para mí era como muy, me dejaba muy nerviosa y porque la buena luz de la tarde nunca la tenía, ¿no? Porque siempre tenía que estar en el hotel. Tenía que estar en el hotel. No podía salir temprano en cuanto esta noche. Protocolos de seguridad. Te llevan en el coche de las Naciones Unidas con el motorista que tiene que estar el horario y no se puede, ¿no? Y no se puede, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero yo creo que hay maneras de hacerlo, ¿no? De una manera así, consciente de los peligros, de saber que una foto no vale tu vida, entonces que no me voy a arriesgar o ir a un lugar en que sé que es peligroso, ¿no? Obviamente, hay un problema que para los periodistas locales de México es mucho más peligroso para ellos que para nosotros, que somos corresponsales extranjeros, que no es justo, porque, bueno, yo pensaba que iba a vivir en México toda mi vida, entonces yo, la verdad, pensaba que era ahí, pero como trabajo para medios internacionales, es un poco diferente y pues, ellos ven y saben todo, ¿no? Pero es muy incómodo saber que seguro saben quién eres, a dónde vives, ¿no? Y tu familia. Yo tengo un niño, entonces siempre muy nerviosa de cómo circulaba el niño, nunca podía salir solo a la calle, cómo iba a la escuela, de regreso, del camión. Entonces, como siempre, un estado de tensión muy fuerte. La verdad es difícil. Aún así, has estado fotografiando en Tepito, que Sí. es el barrio bravo de Ciudad de México, que para la gente que haya estado por allí, si quieres ir, no te quieren llevar, o te dicen que no vayas, o te dicen que es imposible, y sin embargo tú has estado allí fotografiando. Por 2 años.
2 años. O sea que consejos das, pero no te los tomas para ti, ¿no? Al final. Bueno, pero forma parte, ¿no? de lo que es tu pasión por tu trabajo y dentro de esa prudencia. Exacto. Y al mismo tiempo, pues yo he tenido la suerte de poder ver tus fotografías de Tepito y me parece también una mirada pues apasionante, ¿no? De lo que es la vida de un barrio duro de allí, muy de Ciudad duro. de México. Y yo lo tenía claro que en algún momento iba a pasar algo, ¿no? Entonces, en principio iba con el mínimo de cosas posibles, ¿no? Me llevaba una identidad en el bolsillo, pues un poco de dinero, ¿no? Una cámara, un lente. Porque digo, se me roban, es eso que lo llevan, ¿no? Y siempre iba con un backup cámara, porque dejaba mi cámara principal en la casa porque tengo que trabajar, la verdad es un proyecto personal, ¿no? Y tenía que hacer mis encargos, ¿no? Porque uno tiene que pagar las cuentas, ¿no? Sí, todas. Entonces digo, si no tengo equipo para trabajar, ¿qué voy a hacer? ¿no? Entonces siempre llevando el mínimo posible y trabajando de la manera más, ¿no? Siempre con los ojos aquí, atrás, aquí, que nunca puedes bajar la guardia, nunca. 2 veces que bajé la guardia, me asaltaron, ¿no? Una vez me llevaron, yo siempre quitaba todos los anillos, pero un día se me olvidó quitarme una cadenita que tenía, pero chiquita, así, de oro, pero hacía frío, entonces tenía como, ¿cómo se dice? Un fular, un fular, sí. Después empezó a hacer calor, me lo quité y se me olvidó que tenía esto y pues, en 2 segundos vino alguien y pues con la mano, ¿no? Me quita eso del pescuezo, ¿no? Segunda vez, ya con la Leica, una vez me mandaron una Leica para usarla y le dije, mira, voy a Tepito, estoy en Tepito, ¿no? Estaba empezando el proyecto y me dijo, está bien, entonces la Leica la tenía aquí, voy saliendo y es eso, esa cosa de escuchar, ¿no? La vocecita adentro que te guía, es impresionante. Y cuando no la escuchas, es... ¿no? Sí. Y terminó la misa de la Santa Muerte, era como 6 de la tarde. Yo tenía que caminar como 3-4 cuadras, había mucha gente. Y siempre voy por un lado, pero había así como puestos, ¿no? De cosas que venían de Santa Muerte, había mucha gente. Y podías ir por allá o por el otro lado, que había menos gente y que también había espacio para las motocicletas, ¿no? Y como había mucha gente y yo ya quería salir, ya estaba oscuro, y digo, ¿sabes qué? Voy por aquí, que es más rápido, puedo caminar más rápido para llegar. Y me dice, no, vete por allá. Y yo, no, me voy por aquí, soy valiente, estoy aquí hace, 2 años, ¿no? Entonces, la conozco. Nada, obvio, llegaron 2 tipos de motocicleta con una pistola, bajaron, y yo con una amiga que no era periodista, era antropóloga, y la llevé porque estaba muy curiosa para ver la Santa Muerte, ella con una camerita, una point and shoot, y ella estaba así en el momento haciendo la foto. Y fue muy chistoso porque en ese momento pasó una mujer con una estatua de la Santa Muerte maravillosa, con una ropa vestida de azul. Yo iba a tomar la foto, tenía la cámara aquí, pero mi amiga pues, empezó a tomar la foto y yo dije, ay, déjalo, ¿no? Vamos caminando porque no quería también no detenerme más. Y en ese momento llegan los 2, ¿no? Y se quitan la cámara de ella con la pistola encima, ¿no? Y yo con la cámara aquí, y yo pensando, pues no les voy a dar mi cámara. Y siguiendo caminando, no les voy a dar, hasta que no me la pidan, no les voy a dar. Y pasaronse, no sé, parece una eternidad, pero es rápido, ¿no? Pero parecía una eternidad, no sé, pasó algo, se asustaron, se fueron, ¿no? Y yo me quedé con la cámara, mi amiga perdió su cámara, después le regalé la mía que tenía en la casa, una point and shoot, y ya. Pero eso tampoco no representa lo que es el barrio. Es una parte claro, del barrio, sí, es una ¿no? parte, Y también seguro. eso para mí era importante para entender cómo funciona. No se puede contar la historia por una parte, ¿no? Entonces solo hay que tener todo completo. Y también Tepito fue era tan difícil tomar fotos porque todo es ilegal, ¿no? A la gente no les gusta mucho que les tomen fotos. Entonces les prometí que no iba a publicar las fotos de manera explotativa,
que siempre iban a ser publicadas o en libro o en proyectos o en exposiciones, y nunca voy a vender una foto para ilustrar una historia que hablan sobre una banda de narcos en Tepito, ¿no? Siempre como muy respetuosa de la gente ahí. Fue muy difícil acceso. Nos estamos quedando casi sin tiempo. No sé si hay otra pregunta para Laura o para Adriana. Ya, hablamos 2 horas casi. Llevamos 1 hora y media y... ¿No? Pues entonces yo creo que muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Un aplauso para ellas. Muchas gracias. Y os esperamos en Leica Gallery, si queréis, a partir del día 6, para Vengan, que vengan veáis todos. sus fotografías. El acceso es gratuito de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Vale, gracias. Gracias.